Buenas noches. Bueno, compañeros, mi compañera Claudia Jiménez y yo venimos a exponerles el paciente preoperatorio. Siguiente diapositiva. Listo. Entonces, aquí tenemos qué es el paciente preoperatorio o prequirúrgico. Entonces, bueno, antes de entrar en materia, se define como el periodo que comprende el estudio y preparación del enfermo para una intervención quirúrgica. Aquí se debe empezar por la entrevista inicial del cirujano con el paciente y termina el preoperatorio al iniciarse la anestesia en sala de operaciones. Y al instante pues va a comenzar el periodo llamado transoperatorio o transquirúrgico. Y al terminar esta sesión quirúrgica pues comienza el periodo del paciente llamado posquirúrgico o posoperatorio. Bueno, el estudio del paciente diagnóstico integral que incluye tanto el conocimiento exacto de la patología quirúrgica que se va a tratar mediante la cirugía, como el estado clínico general del enfermo. Entonces ya, pues, hay casos, pues, que además, por ejemplo, una hernia, que posiblemente el paciente sea portador de una cardiopatía, de diabetes, un mal de Parkinson o cualquier otra enfermedad intercurrente, pues hay que tenerla en cuenta también. Por eso hay que recordar que además del manejo que se vaya a realizar propiamente de orden quirúrgico, el enfermo debe ser tratado de la enfermedad asociada y debe ser controlada antes o durante de la cirugía que se le va a realizar, de acuerdo con la circunstancia en particular del paciente. Y no se debe olvidar que durante la entrevista el cirujano y el enfermo se valoran de manera mutua. ¿Qué significa esto? La conducta del cirujano es tan importante para el paciente como como las palabras que elige para explicarle cuál será el curso de su acción. La operatoria comienza desde el primer momento del encuentro y continúa hasta que termina el tratamiento integral, pre, trans y posoperatorio. Y durante la entrevista inicial, el cirujano debe recurrir a todos los conocimientos que puedan ser necesarios, con el objetivo de influir de manera favorable en el paciente y prepararlo adecuadamente, tanto física como psicológicamente, para la intervención quirúrgica. Bueno, en la siguiente diapositiva hablamos del estudio del paciente. Entonces, el proceso por parte del cirujano comienza con la elaboración de la historia clínica, como les mencioné anteriormente. Y ya va, todavía no. Este incluye dos grandes capítulos. En primer lugar, el interrogatorio y en segundo lugar, la exploración física. Entonces, en la siguiente diapositiva les menciono de qué comprende el interrogatorio. Este está comprendido por la ficha de identificación, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales no patológicos, antecedentes patológicos, padecimientos. Interrogatorio por aparatos y sistemas, síntomas generales y terapéutica que han empleado en este paciente y los estudios previos que el paciente debe tener. En la siguiente diapositiva observamos que la exploración física incluye pues los signos vitales, la exploración general del paciente y exploración sistematizada de cabeza, cuello, tórax, abdomen, todo, etc. Y esto se lleva a cabo con los procedimientos clínicos tradicionales, auscultación, para poder llevar a cabo todo esto. Siguiente diapositiva. Listo, entonces aquí tenemos una vista preanestésica. La visita preanestésica es un acto médico que debe ser hecha por un anestesiólogo, claramente, para conocer la condición médica del paciente y planificar el procedimiento que se va a realizar. Y pues su importancia va a involucrar el ámbito médico, el aspecto médico legal y administrativo, por lo que siempre compromete al profesional en su relación con el paciente. Siguiente diapositiva. Listo, ¿cuándo se debe efectuar? Entonces, en este contexto, las recomendaciones de la ASA, que es la Sociedad Americana de Anestesiólogos, consideran que la visita preanestésica debe ser efectuada el día previo a la cirugía
en pacientes sometidos a grandes cirugías o en aquellos que tienen patologías médicas graves. Y en el resto de los pacientes puede ser ejecutada el mismo día de la cirugía, pues pacientes ambulatorios o de urgencia. Entonces, bueno, ¿de qué se compone esta? Siguiente diapositiva. Listo, esta se va de acuerdo con la ASA. Los siguientes aspectos deben efectuarse con todos los pacientes y quedar registrados en las fichas clínicas. Entonces tenemos la historia clínica, el examen físico, exámenes de laboratorio, medicación preoperatoria y consentimiento informado. Esto es muy importante porque es nuestro paz y salvo con el paciente en cuanto a la intervención que se le va a realizar, ¿ya? De que él esté de acuerdo del procedimiento que se le va a realizar y que lo comprenda completamente. Entonces, bueno, en la historia clínica, la siguiente diapositiva. En la historia clínica tenemos los siguientes puntos a considerar. Primero, motivo y urgencia de la cirugía. Segundo, las alergias que presenta el paciente. Hay que preguntar dirigidamente por las causas más relevantes de estas: antibióticos, dipironas, ¿cómo es que? Látex, ¿cómo es que? Como materiales así que pueda él ser alérgico. Las cirugías previas que ha tenido el paciente, traumas graves, medicamentos de uso habitual, ya registrar los nombres y las dosis que usa el paciente. Los riesgos de la infección del sitio operatorio, si es fumador, si es diabético, si es obeso, entre otros. Y el ayuno del paciente, si es posible. En la siguiente diapositiva, entonces tenemos los elementos importantes en la planificación de la anestesia. Entonces, la primera es grado de control de enfermedades coexistentes. Luego tenemos el estado cardiovascular, el respiratorio, capacidad funcional del paciente, antecedentes de la coagulopatía, ya sea tanto personal como familiar, la posibilidad de anemia y de embarazo en las femeninas y historia personal o familiar por problemas con anestesia. El uso de alcohol, tabaco, drogas, entre otros. Siguiente diapositiva. Bueno, en el examen físico vamos a considerar el peso, la talla, índice de masa corporal, sus signos vitales, el respiratorio. O sea, es importante aquí chequear los tonos cardíacos, murmullo vesicular, descartar ruidos patológicos, ocultar carótidas, entre otros. Observar bien las vías aéreas, hay que identificar aquí las alteraciones tales como pues, una prominencia dental, apertura bucal disminuida o aumentada, micrognatia, creo que se dice así, y siempre medir la distancia tiromentoniana del paciente, la movilidad cervical de este y efectuar el Mallampati en este paciente. Y en obesos medir la dimensión cervical, también el diámetro cervical. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces tenemos la evaluación sistémica, que es muy importante. Después de una revisión para realizar la historia clínica y obtener la mayor cantidad de información útil de nuestro paciente, el objetivo que debemos tener nosotros es centrar en hacer un análisis del estado funcional de los sistemas del paciente para planificar el nivel de complejidad que tendrá de pronto la anestesia y el postoperatorio. En este contexto es obvio pues empezar por el sistema cardiovascular, dado que este es importante y tiene una mortalidad en la población de ambos sexos. Entonces, bueno, siguiente diapositiva. Listo. Hablando del sistema cardiovascular como tal, tenemos que la prevalencia de estas enfermedades aumenta con la edad y que en la medida que la población envejece, aumenta. Y pues la probabilidad de someterse a algún procedimiento quirúrgico, o sea, la gravedad o las complicaciones también aumentan con ella. Entonces, por eso la decisión de autorizar una cirugía debe pasar por la correcta evaluación de riesgo y control de posibles complicaciones cardíacas que se pueden presentar en el postoperatorio.
Y bueno, en este contexto hay guías de evaluación cardiovascular del enfermo sometido a cirugías no cardíacas que son altamente recomendables. Sin embargo, pues estas guías eh, no necesariamente nos incluyen tanta variedad de morbilidad y tratamiento de cada paciente en particular. Por ese motivo, deben ser herramientas útiles en la toma de decisiones, pero en ninguna manera el único elemento que nosotros vamos a considerar aquí. Entonces, tenemos como un punto que vamos a encontrar mucho, como lo es la hipertensión arterial, su prevalencia en la población. Nos conviene destacar que no es un factor de riesgo independiente de eventos postoperatorios. Y pues en general no se debe proponer una cirugía por un estudio de posibles causas secundarias, ¿ya? Y tenemos también la cardiopatía coronaria, dado que el infarto miocárdico perioperatorio es considerado el indicador más frecuente o recurrente para medir complicaciones cardiovasculares perioperatorias. Y bueno, aquí la importancia que se le da a posibles condiciones de cardiopatías del paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente. Por lo cual, pues se debe hacer una historia dirigida y desarrollada en base a pruebas para evaluar estas condiciones. Y bueno, por eso la importancia de las pruebas de esfuerzo en el estudio preoperatorio, y aquí puedo destacar dos de ellas, que tenemos, entre ellas tenemos el test de Talio, que es un método imagenológico nuclear que, no es, que pues, nos va a mostrar que también fluye la sangre hacia el músculo cardíaco, tanto en reposo como en actividad, y el ecodobutamina, que este es un estudio del corazón que se realiza con ultrasonido, y este se realiza para saber cómo funciona su corazón durante el estrés. Y de esta forma se puede saber si hay arterias tapadas en el corazón. Y bueno, si estas pruebas salen negativas para insuficiencia de riesgo coronario, tiene un valor predictivo negativo muy alto, lo que significa que la probabilidad de tener un evento coronario es muy bajo. Y si salen positivas, pues su valor predictivo positivo es bajo. Y pues de este modo se consideran pruebas muy específicas, pero poco sensibles para evaluar el riesgo cardiovascular. Bueno, además de identificar posible incorporar medidas de prevención como lo son la utilización de fármacos y considerar la necesidad de revascularización miocárdica, ya sea instrumental o quirúrgica. Y bueno, de hecho ha sido documentado que el uso de terapia con betabloqueantes para mantener un pulso en reposo entre 60 y 65 por minuto en el preoperatorio da como resultado que dichos pacientes tengan una morbimortalidad significativamente menor al control con placebo. Y bueno, las creencias de que la revascularización miocárdica profiláctica antes de la cirugía procesos cardiovasculares eh, en estado perioperatorio fue estudiado, y su estudio reclutó alrededor de 600 pacientes y fueron programados para cirugía vascular con indicaciones de revascularización. La mitad fue a tratamiento médico y la otra a revascularización. Y sus resultados no mostraron beneficios en los pacientes revascularizados. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces aquí tenemos la estratificación de riesgo. Tenemos el riesgo tenemos el riesgo vascular, que es un riesgo cardíaco reportado habitualmente superior al 5%, con un ejemplo de procedimientos como son pues aórtica y otras cirugías vasculares mayores o cirugía vascular periférica. Intermedio, que es un riesgo cardíaco reportado generalmente del 1 al 5%, que con ejemplos de procedimientos como lo son cirugía intraperitoneal o intratorácica, y entre otras. Y baja, que es el riesgo cardíaco generalmente bajo, aún pues al 1%. Con procedimientos endoscópicos, superficiales, entre otros. Hola, buenas noches. ¿Me logran escuchar?
Sí, Buenas claro. noches. Sí, sí, sí. Sí, claro, sí. Listo, bueno, entonces pues ya en la parte de la evaluación del sistema respiratorio, tenemos de que pues esta evaluación y una evaluación y una optimización de los pacientes con esta enfermedad pulmonar disminuye las complicaciones respiratorias, que estas pues pueden ser incluso más costosas que las tromboembólicas, las infecciosas y cardiovasculares. Entonces, en la historia clínica se debe enfocar más que todo en la parte de la edad, del tabaquismo, en pacientes con EPOC, con asma, que presenten apnea obstructiva del sueño, insuficiencia cardíaca, la capacidad funcional, también revisar las condiciones generales y el tipo de cirugía del paciente. Y pues, ¿qué vamos a buscar en estos pacientes? Pues la presencia de sibilancias, de estertores, roncus, la expiración prolongada o también la disminución del murmullo vesicular y la presencia de edemas. Los exámenes que esto de rutina preparatorios pues no están validados en un paciente de este tipo que debe estar controlado periódicamente. Entonces, si se solicitan, pues debe poder como conducir a un cambio de conducta y pues generalmente pues no se cambia la apreciación clínica. Entonces ya en un paciente con asma, pues el asma como tal bien controlada, pues no parece ser como tal un factor de riesgo intra o postoperatorio. Y pues un examen físico que descarte una reagudización, como son la sibilancia, tos y disnea, pues antes de la cirugía siempre es necesario. Se ha visto que el uso de corticoides más betagonistas en estos pacientes pues ha demostrado reducir la sinergia. En un paciente con EPOC, pues a diferencia del asma, este sí aumenta el riesgo de complicaciones respiratorias, posoperatorias. Entonces, además de otras extrapulmonares, como pueden ser infecciones o también arritmias auriculares, pues las complicaciones son proporcionales pues a la gravedad de la enfermedad. Entonces vamos a tener que las pruebas de función pulmonar deben solicitarse en casos específicos cuando la clínica pues ya no hay suficiente. Y para estos pacientes el tratamiento puede incluir broncodilatadores de acción prolongada, también corticoides y antibióticos, pues si hay la presencia de alguna infección baja. En los pacientes con tabaquismo, pues estos pacientes fumadores siempre suelen tener más complicaciones pulmonares y extrapulmonares también. Y pues, y si fuman pues más de 20 cajetillas al año, pues la incidencia de complicaciones va a aumentar. Entonces, tenemos de que las recomendaciones, entonces, dejar de fumar 2 meses antes de la cirugía, pues lo que va a hacer que reduce la incidencia de complicaciones al mínimo. Y pues ya en periodos menores, pues ya es más dudoso el beneficio, pero sin embargo, el último cigarrillo se debe consumirse 12 horas antes de la cirugía para así disminuir los niveles de monóxido de carbono. Pasa, por favor. Bueno, en la evaluación de la función renal, pues tenemos de que el riesgo de ira postoperatoria va a ser del 1% y de que los factores que aumentan dicho riesgo entonces van a ser la edad del paciente, que tenga antecedentes de alguna patología renal, la hipertensión arterial, enfermedades vasculares periféricas, la diabetes mellitus y también el tipo de cirugía y la cirugía de urgencia, una cirugía de urgencia. Y pues en estos pacientes se deberá tener en especial cuidado es en optimizar su transporte de oxígeno, la bulimia y el débito cardíaco, que pues han probado hasta el momento ser los elementos como que mejor resguardan la función renal. Y para estos pacientes el examen preoperatorio pueden variar ampliamente pues dependiendo la condición del paciente, que puede ser recomendable tener un control de potasio sérico, también un hematocrito para verificar pues, la presencia de anemia, los gases para verificar la presencia de una acidosis metabólica. Pasa, porfa. Bueno, ya hablando de otros sistemas metabólicos, encontramos de que el manejo de la diabetes, pues este suele ser recurrente en la evaluación de los pacientes que son sometidos a cirugía. Y los aspectos para enfrentar este problema entonces van a ser evitar tratamientos que puedan llevar los niveles de glicemia a extremos,
tener en cuenta que la hipoglicemia puede tener efectos en el ritmo cardíaco y también en el estado de la conciencia, que pues en este caso va a ser difícil detectar en un paciente que está sedado o que está anestesiado. Y también que la hiperglicemia puede alterar el balance electrolítico y puede producir una cetoacidosis. Tener en cuenta que los niveles que son sostenidos en mayores a 200 miligramos pues se asocian a una pobre cicatrización y también a la presencia de infecciones como también el aumento de la mortalidad en estos pacientes críticos. Y para esto entonces tenemos unos principios de manejo general que van a ser pues una moderada hiperglicemia es mejor que una hipoglicemia. Y también que pues la suspensión de estos hipoglicemiantes orales el día de la operación es una mejor opción. Que el control frecuente del hemoglucotest cada 30, 60 minutos. En los casos de que la glicemia pues supere estos 200 miligramos, está indicado también el uso de la insulina cristalina. Y pues es importante destacar que la infusión continua de esta insulina en los pacientes cardiooperados pues ha demostrado que también disminuye la tasa de infecciones y también de la mortalidad en la población. Y que en estos pacientes diabéticos tipo 1 se necesita es insulina basal todo el tiempo para evitar la cetoacidosis. Bueno, en la parte, pues respecto a la parte suprarrenal, bueno, cualquier paciente que haya recibido el equivalente a 20 miligramos de prednisona durante más de 5 días, este puede tener una depresión en el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Entonces, si esta dosis ha sido por un periodo mayor a un mes, la depresión del eje podría durar un año. Y en dosis que son iguales o menores a 5 miligramos, pues este parece no tener este efecto. En otros casos, en que se puede suplementar la hidrocortisona de 25 a 100 miligramos antes de la cirugía y continuar cada 8 horas por 48 horas. Ya respecto a la parte de tiroides, pues en la evaluación de un enfermo, siempre se debe tener en cuenta como la función tiroidea. Entonces, si el paciente manifiesta una historia o manifiesta sintomatología de una o de un hipotiroidismo, se va a considerar que cualquiera de las dos, si no está compensada, puede producir entonces situaciones de extrema gravedad en este paciente quirúrgico. Entonces, siempre que sea posible, intentar compensar estos pacientes antes de la cirugía. Bueno, como les venía diciendo, el hipertiroidismo, entonces, este debe ser tratado previo a la cirugía, ya sea con beta bloqueadores, con propil tiuracilo, también con metilmazol y lugol. Y pues en estos pacientes la complicación más grave del hipertiroidismo no tratado es la tormenta tiroidea, que es la máxima manifestación de la tirotoxicosis, que tiene una mortalidad del 10 al 75%. Bueno, los pacientes con hipotiroidismo pues, descompensado pues, también puede llevar a situaciones críticas en una cirugía. Básicamente una depresión cardíaca y una baja respuesta de hipoxia e hipercapnia. Y pues debe intentarse compensar antes de la cirugía con hormonas tiroideas y en caso de un coma mixedomatoso, pues suplementar con corticoides. Hablando de los pacientes, pues ya que estén anticoagulados, con antagonistas de la vitamina K, pues estos deben de ser suspendidos 5 días previos a una cirugía electiva e iniciar con heparina de bajo peso molecular o la no fraccionada. Siendo esta no fraccionada, pues la indicación más frecuente. Tenemos en cuenta que la heparina pues, no fraccionada, pues esta se suspende de 4 a 6 horas y la heparina de bajo peso molecular se suspende 24 horas previo a la intervención.
En estos pacientes, bueno, la revisión del tratamiento anticoagulante oral en cirugías de urgencia se efectúa es con plasma fresco congelado de acción inmediata, pero no existe con claridad respecto a lo que es la cantidad de plasma necesario y tampoco el efecto, si su efecto pues es de corta duración. Y pues ya hablando de la embolia pulmonar, pues es la causa más frecuente que vamos a encontrar de muerte evitable intrahospitalaria. Los exámenes de tamizaje pues no han demostrado como tal una utilidad y pues la prevención es la única recomendación posible, sobre todo en las poblaciones de riesgo. Y pues hay que tener en cuenta que cada centro pues, de atención debe tener un protocolo de prevención de trombosis venosa y ser muy estricto en su cumplimiento. Pasa, por favor. Bueno, entonces aquí vamos a encontrar lo que es la clasificación ASA. La Sociedad Americana de Anestesiólogos estableció una clasificación que lo que hace es describir el estado preoperatorio de los pacientes según la presencia de determinadas patologías. Sin embargo, al iniciar su finalidad no era como establecer grupos de riesgo, pero entonces posteriormente se comprobó una relación entre esta clasificación y la mortalidad que estaba relacionada con el acto anestésico. Entonces, el estado funcional pues hace referencia fundamental al grado de autovalidez que tiene la persona para desarrollar tareas habituales y existen diversos índices para estimarlo. Pasa por. Entonces, aquí en esta clasificación pues, del estado físico ASA, pues como su título lo expresa, pues este es un sistema de clasificación del estado físico pero no de riesgo, pero como lo dije anteriormente, se ha relacionado bien con este último y pues probablemente sea como el sistema que más frecuentemente se ocupe para evaluar las condiciones de gravedad del enfermo, pues a pesar de, pues, de sus limitaciones. Entonces, vamos a encontrar que una vez que se tiene claro la situación del estado físico ya del paciente, ya se puede ser clasificado de acuerdo a su ASA. Entonces vamos a encontrar el ASA 1, que va a ser un paciente sano, que no va a tener alteraciones orgánicas, fisiológicas, bioquímicas o psiquiátricas, y que el proceso patológico por el que se le realiza la intervención es localizado y no produce una alteración sistémica. El ASA 2, que bueno, va a ser un paciente con una enfermedad sistémica moderada o leve, que va a ser producida por el proceso que se interviene o por otra patología. En esta podemos encontrar la anemia o asma bronquial, el tabaquismo, entre otros. El LASA 3, bueno, en estos, pues, estos pacientes con enfermedad, son pacientes con enfermedad sistémica severa eh, o grave, que aunque sea posible definir un grado, no, perdón, que no es posible definir un grado de discapacidad. Por ejemplo, una hipertensión mal controlada. El ASA 4, pues son pacientes con una enfermedad sistémica más severa que ya se pone en riesgo permanente su vida. El ASA 5, pues ya son pacientes ya, por decirlo así, moribundos, que no se espera que sobreviva a ser operado. Y el ASA 6, que son pacientes con una muerte cerebral, pues y ya los órganos están siendo removidos con un propósito de donación. Pasa, por favor. Bueno, vamos a encontrar aquí unos exámenes de laboratorio. Eh, en un consenso pues, de la literatura, pues los exámenes de rutina preoperatorios no tienen como tal un fundamento científico. En la actualidad se considera que todo examen que se solicite debe tener como finalidad la sospecha de una patología detectada por la historia, verificar el grado de control de la patología conocida y también, dependiendo de su resultado, cambiar una conducta. Por ejemplo, optimizar un tratamiento o también postergar una cirugía.
En la planificación de una cirugía puede considerarse también el control de algún examen que puede ser importante en la perioperatorio. Bueno, entonces se recomienda el electrocardiograma, pues paciente que no tiene un electrocardiograma en el último año, pues independientemente de la edad, con historia de diabetes, de hipertensión, de angina, falla cardíaca, tabaquismo, incapacidad para hacer ejercicio o también la obesidad mórbida. Entonces, al momento de la entrevista, pues manifiesta algún síntoma o algún signo cardiovascular o una enfermedad cardíaca inestable. Entonces, los estudios de coagulación, pues pacientes que tengan antecedentes antiguos de algún trastorno de la coagulación o una historia reciente que lo sugiera, pues entonces está en tratamiento o está en tratamiento con anticoagulante. Entonces, el paciente necesita anticoagulación postoperatoria. Entonces, y necesita saber, pues, su control basal. La hemoglobina, pues, paciente que tiene una historia de anemia o de hemorragia reciente. Potasio, paciente que está tomando digoxina, está tomando diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los bloqueadores de los receptores de angiotensina. También la radiografía de tórax para pacientes que tienen signos o tienen síntomas de una nueva o de inestable enfermedad cardiopulmonar. Y pues no olvidar también el test de embarazo pues en una paciente de edad fértil y pues que también puede ser sexualmente activa y tiene una historia sugerente de embarazo. Pasa por. Bueno, en la medicación preoperatoria vamos a encontrar que la mayoría de los medicamentos que toma en forma habitual un paciente, pues no deben continuarse hasta el día de la cirugía. Y pues con mayor razón aquellos pacientes que pueden agravarse con una condición general al ser suspendidos, como son las drogas antiparkinsonianas, los anticonvulsivantes, los antihipertensivos, los betabloqueadores, antiarrítmicos, los analgésicos. Y pues podemos encontrar unas posibles excepciones como son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores de receptores de la angiotensina. Y bueno, también respecto pues a la suspensión de los medicamentos, los hipoglicemiantes orales, pues estos deben de ser suspendidos el día de la cirugía. Y si es necesario, pues controlar la glicemia, pues se debe usar la insulina que puede administrarse en distintos regímenes, como los anticoagulantes inhibidores de la vitamina K. Pasa, por favor. Bueno, vamos a encontrar aquí que hay unas normas de ayuno en lo que es la cirugía electiva. Bueno, vamos a definir como tal los periodos de ayuno, pues de acuerdo a los diferentes tipos de alimentos. Cabe pues recalcar que el ingerir líquidos claros puede favorecer el vaciamiento gástrico, motivo por el cual no es recomendable mantener un ayuno estricto de 8 horas para líquidos y sólidos. Entonces vamos a encontrar que el ayuno de líquidos claros pues puede ser hasta 2 horas previos a la cirugía, ya sea que el paciente haya tomado té, que haya tomado café o algunos jugos sin pulpa. La leche materna pues hasta 4 horas previas a la cirugía. La leche de fórmula o comidas livianas como tostadas con té o la leche puede ser hasta 6 horas previo a la cirugía. En la parte de los sólidos, pues que incluyan ya frituras y grasas, el ayuno de 8 horas. Estas comidas, como sabemos, pues esto retrasan especialmente lo que es el vaciamiento gástrico y pues la cantidad y el tipo de comida va a determinar el largo del ayuno. Bueno, ya en una cirugía de urgencia pues entran a jugar otros factores como ya son el dolor y el estrés. Entonces, el lilia enlentece el tránsito intestinal, pues entonces creando ya una situación que va a favorecer la condición del estómago lleno y como tal debe ser tratado. Pasa, por favor. Ya en una cirugía de urgencia,
pues en la cirugía de urgencia pues cobra como tal más valor la adecuada comunicación ya entre el cirujano y el anestesiólogo, para así tener una rápida detección y también el manejo de las patologías concomitantes. Entonces, vamos a considerar especialmente en la cirugía de urgencia lo que es la resucitación, que pues ante la presencia de unos signos de hiperperfusión, vamos a contar con un protocolo de reanimación precoz que va a ser dirigida por objetivos, que debería ser como la estrategia a tener en cuenta. Esto va a incluir lo que son las reposiciones de volumen, drogas vasoactivas, también la monitorización progresiva, y también puede incluir elementos de apoyo circulatorio pues, hasta que se logren los objetivos. La antibioterapia, que pues el inicio de la antibioterapia efectiva en forma precoz, pues este va a mejorar la sobrevivencia del paciente. La hipotermia, pues este vamos a encontrar que es un factor de aumento de la mortalidad pues, al ingreso de UCI. Pues ya sabemos, la anestesia general esta va a promover la hipotermia por vasodilatación periférica, y lo que hace es producir una disminución de producción de calor, y pues en el contexto de un trauma pues se va a asociar a acidosis y también a coagulopatías. Y entonces el uso de soluciones calientes, tener en cuenta los cobertores, también la climatización de la sala, gases frescos, tibios, que puedan ser considerados como al igual que en un otro control rutinario de la temperatura del paciente. Tener en cuenta también el control de la glicemia, pues tener en cuenta que el estrés se asocia a un aumento de la glicemia, entonces el control de la glicemia se ha asociado a mejora en múltiples condiciones como la falla renal, infecciones, entre otros. Entonces, pues, lo más apropiado es tener un control bajo de 150 miligramos. Antecedentes generales, pues el estado de conciencia. Es útil conocer que el estado de conciencia para predecir el postoperatorio del paciente. Y ya por último, el estómago lleno, pues finalmente un número significativo de pacientes que van a cirugía de urgencia tienen condiciones que los hace ser considerados como pacientes de estómago lleno. Entonces, consiguiente a esto, el riesgo de producirse una aspiración del contenido gástrico. Sí. Pasa por. Bueno, postergación de una cirugía puede producirse cada vez es más infrecuente, pues, que un enfermo que no pueda ser operado. Sin embargo, hay algunas condiciones que pueden ameritar pues, esta postergación de la cirugía electiva hasta que las condiciones críticas del enfermo mejoren. En condiciones de urgencia, pues se debe intentar corregir en el lapso más breve posible las condiciones del enfermo, y pues así prepararse para tener las mejores condiciones postoperatorias posibles para entonces para manejar el paciente. Entonces, largos periodos de corrección de parámetros, ya sea hidratación, gases, entre otros, y muchas veces pues empeoran la condición general del paciente. Entonces vamos a encontrar que las causas cardiovasculares están referidas a condiciones cardíacas activas, y otras causas que podemos encontrar pueden ser enfermedad pulmonar severa, la diabetes asintomática, o también una anemia asintomática, que pueden ser condiciones para esta postergación. Pasa por. Listo, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud? Doctor, ¿me escucha? Sí. Respecto a la escala de, ¿cómo que se llama? ASA.
No, ¿sí? esta otra, Malampati, yo quería saber si eso Sí. se evalúa antes de aplicar la anestesia o después. Antes, o sea, esos en términos generales son escalas y predictores que utilizan los anestesiólogos para determinar qué tan, o sea, qué tan friables o más, sí, friables se encuentra un paciente o qué tan difícil va a ser la intubación. En Malampati que te permite evaluar todo lo que va a ser la apertura bucal, ¿ya? Si tiene cuello corto, si la expansibilidad del cuello, ¿ya? Eso es básicamente para identificar si un paciente va a tener intubación difícil o no y buscar ellos las alternativas para garantizarle a ese paciente una buena oxigenación y una buena, eh, que se le garantice mientras está la cirugía, obviamente una buena intubación. Pues son parámetros que utilizan los anestesiólogos para determinar eso, medir riesgo quirúrgico en los pacientes. ¿Ya? Se hace antes de la cirugía. Por eso se pide valoración preanestésica para que ellos lo miren. Pero fíjense ustedes que esto es un conjunto de cosas. No es decir, no, este paciente va para cirugía y ya no. Un paciente que va a ser operado tiene que cumplir con unas condiciones mínimas para realizar una cirugía. Entre más grande es la cirugía, más aún. ¿Ya? Ustedes ven que cuando vemos los pacientes en consulta externa, siempre le pedimos valoración preanestésica, le mandamos sus paraclínicos y dependiendo la edad, uno sabe qué pedirle y qué no pedirle a los pacientes. Un paciente joven, 18 años, que se vaya a hacer una hernia umbilical, yo no tengo por qué pedirle ecocardiograma, yo no tengo que pedirle electrocardiograma ni nada de eso, a no ser que ella me diga, doctor, hace un año me dio un infarto, hace un año me hice un cateterismo, ya eso es diferente. O sea, pero un paciente sano, joven, que se va a hacer una cirugía menor como una hernia umbilical, yo no necesito más nada, sino un hemograma y un tiempo de coagulación, no necesito más nada. Sí, por eso también es importante desarrollar bien la historia clínica para poder conocer bien el paciente y sus antecedentes. Eso también nos guía en los tipos de paraclínicos que necesitamos pedirle. Así es. Entonces, si tengo un paciente mayor, 80 años, epocoso, con falla cardíaca, eh, dializándose, con falla de insuficiencia renal, ¿ya? Un paciente con una hernia inguinoescrotal gigante, si bien es una cirugía que se realiza todos los días, pero en este contexto, este paciente que acabo, es una cirugía mayor, una cirugía de alto riesgo, por todo lo que implica el paciente. Ya, porque es por el solo hecho de llevarlo a salas de cirugía, a exponerlo a un tipo de anestesia, ya es un factor de riesgo. A esos pacientes se les pone anestesia raquídea y hacen muchas reacciones. ¿Ya? He conocido pacientes jóvenes, cardiópatas, con antecedentes con fallas cardíacas severas, con fracción de eyecciones demasiado baja que hacen colelitiasis o colecistitis, ¿ya? Y que muchas veces toca operarlo por la magnitud de su cuadro y uno se lo dice al familiar claramente. Es una cirugía de alto riesgo, la anestesia que le van a poner es esto. Mire, señora, alto riesgo de que pase cualquier cosa. Al despertar, al iniciar la inducción de anestesia, cualquier cosa puede pasar. Entonces, tener esto claro, saber qué exámenes pedirle a los pacientes en el momento indicado, según la edad, estadificando su riesgo, ¿ya? El tipo de cirugía, es lo que hay que tener en cuenta. Yo les digo a ustedes, cada vez que van a un paciente, no, una paciente joven, 30 años, 32 años, ¿para qué le voy a pedir yo electrocardiograma, ecocardiograma? No, si una paciente joven, sana, uno debe pedirle los exámenes básicos. Ya si una paciente mayor, después de los 50 años, ahí sí, el electrocardiograma, su radiografía de tórax, sus exámenes bien estipulados. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta más que todo para abordar los pacientes. No es decir, no, este paciente va para cirugía y ya, no. Recuerden ustedes que la cirugía es un trauma controlado. Es un trauma que aparentemente es controlado. Puede pasar cualquier cosa durante, antes o después de la cirugía.
Ustedes saben, y ya lo vimos, todo lo que se desencadena cuando un paciente es llevado a salas de cirugía. Todo lo que es el transoperatorio, el preoperatorio, el postoperatorio, después de las heridas y todo lo que repercute en el organismo. Entonces hay que tener en cuenta eso, saber abordar los pacientes, estadificarlos bien, según la edad, según el sexo, según sus comorbilidades, según el tipo de cirugía que se le va a realizar, para que el paciente tenga un mejor desenlace y le vaya muy bien en la cirugía. Todos ustedes a veces ven que, sobre todo los intensivistas, llaman a uno, ¿no? Que este paciente hay que hacerle esto, hay que hacerle lo otro, y vas a ver tú un paciente en muy malas condiciones generales, con inotrópicos por el cielo, ya, hipotenso, pacientes malas condiciones, hipoperfundidos, sépticos. Entonces ellos te dicen que no, que hay que hacerle a Gómez, por favor, ese paciente lo llevas a sala de cirugía y no aguanta la inducción de anestesia. Pero ustedes también tienen que dar su concepto, bueno, nosotros como cirujanos, y el criterio de cirugía para definir, porque el que define si un paciente se opera o no se opera es el cirujano, más nadie, más nadie. Yo soy el que sé si el paciente es quirúrgico o no. ¿Ya? Entonces a veces muchos especialistas quieren entrar en ese rol. Estoy hablando de especialistas no cirujanos, ¿no? Quieren entrar en ese rol y a veces opinan y dan conceptos, pero bueno, ellos a veces desconocen lo que significa en realidad un quirófano, una sala de cirugía y todo eso que ahí se vive. Entonces, eso ustedes tienen que aprenderlo para tenerlo en cuenta y hablar con argumentos siempre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Doctor, yo tengo otra preguntita. No sé, ojalá me haga entender en la pregunta. ¿Cuánto tiempo, o sea, cuál es el tiempo máximo que debe pasar para que un paciente que va a ser sometido a una cirugía se realice esos exámenes en el caso de que los requiera? Bueno, eh, por ejemplo, te voy a decir lo que hacemos nosotros diariamente. Pacientes con exámenes menores a 3 meses del procedimiento son viables, es decir, se pueden utilizar, pero ya pacientes que tengan exámenes después de los 3 meses, ya esos exámenes tienen que volverlos a repetir porque son ancáudicos, son viejos. Entonces, más o menos manejamos eso. Si tienen unos exámenes de 45 días de realizado antes del procedimiento, esos exámenes funcionan. Ojo, siempre tener en cuenta precisamente la edad del paciente y las comorbilidades. Tú me vas a decir, bueno, un ecocardiograma vale. Sí, se hizo hace 40 días un ecocardiograma, bien, porque ya tú partes de un estudio, que es un estudio que lo hace un cardiólogo, o es bien estipuladito, donde te discrimina paso a paso todo lo que él ve a nivel del corazón. Pero si tú me vas a decir, no, un electro que ya tiene 45 días, ya tú lo piensas, no, vamos a repetirle el electro, él estuvo hospitalizado hace 5 días porque la otra vez le volvió un dolor en el pecho, pero me dijeron que no tuvo nada. Ahí tiene que repetir el electro y todos los exámenes nuevamente porque es un evento nuevo. ¿Ya? Pero más o menos el tiempo son de 45 a 90 días, unos exámenes en ese tiempo son válidos. Listo, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, inquietud? Bueno, recuerden que mañana sí hay consulta externa. Entonces mañana, 2 de la tarde, Hospital San Jerónimo. Hagamos una cosa, 2 personas, 2 estudiantes, uno y uno. Vamos a asistir a la clínica del niño mañana a las 6 en punto. 6 en punto con todo su indumentaria, a hacer la ronda médica y definir pacientes de cirugía. Voy a hacerlo de una manera atrevida porque la verdad es que no me han dado respuesta.
me han dicho nada. Entonces, ajá, si allá me llaman la atención, bueno, yo digo, pero si nadie me dice nada ni nada, y ahí cuadramos, a ver, pero solamente 2 estudiantes, uno en la mañana, uno de un grupo y uno del otro grupo, y por la tarde si vamos 4, 2 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Listo, doctor, muchísimas gracias. Listo, doctor, gracias. Bueno, listo, entonces quedamos así. Feliz noche. Feliz noche, doctor. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias.